Saludos. Hoy le quiero hablar sobre la formulación de la pregunta de investigación. Esto es parte de lo que se conoce como el problema. Eventualmente estaré dándole o brindándole un video del problema, pero hoy me quiero concentrar en lo que es la pregunta y cómo se desarrolla esa pregunta de investigación. Ahora, la investigación no es otra cosa que un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que aplican al estudio de un fenómeno. Quiere decir que cuando hablamos de un proceso sistemático hay una serie de pasos que tienen una razón de ser y uno depende del otro como un sistema completo y que su enfoque es a través de la obtención de datos empíricos, en otras palabras, experimentar o observar a través de la experiencia, eh, es lo que nos da la herramienta para estudiar algún tipo de fenómeno. En este caso, siempre que comenzamos la investigación tenemos que tener bien claro qué fenómeno vamos a estar estudiando. Y eso en muchas ocasiones va a depender, ¿verdad? El principio de este proceso, de tus observaciones del mundo que te rodea. Yo creo que cada uno de ustedes, y en mi caso también, estamos constantemente observando procesos, eventos, interacciones entre distintos actores, y a veces nos preguntamos por qué eso ocurre, o a veces nos preguntamos si estos son eventos aislados o son parte de un patrón en lo que se conoce entonces como un fenómeno. Y estas son las preguntas que eventualmente van a ir forjando su investigación. Pero requiere que ustedes estén muy alertas a todo lo que les rodea, a lo que estén conscientes, observe conscientemente y activamente el mundo que los rodea. Y de ahí es que vendrá una serie de preguntas eh, luego que uno tenga una idea de lo que quiere estudiar. Pero recuerden que la idea siempre a nivel inicial será una que mayormente será vaga, imprecisa o por el contrario a veces son muy abarcadoras y esto es completamente normal. Ustedes no nacen con ideas innatas de lo que deben estudiar o de las cosas que faltan por estudiar. Así que tengan en cuenta, ¿verdad?, que esto es un proceso en donde uno cree que tiene una idea, regresa y la revisa y sigue con este proceso simbiótico de ir creando nuevas ideas o reformulando las ideas que tiene. Y la forma en que se crean estas ideas pueden ser por distintos medios, pueden venir de distintas fuentes o incluso pueden surgir de distintos procesos mentales, como por ejemplo el proceso inductivo, de donde ustedes van a estar, sale una idea de estudio luego de observar ciertos fenómenos empíricos, o pueden ser ideas deductivas, ideas que uno deduce usando la lógica de algún tipo de planteamiento ya establecido. Pero quiero que sepan que la idea puede surgir de distintos medios, fuentes o procesos mentales. No hay una forma correcta de donde la idea va a surgir o una sola área, pero requiere que usted esté abierto y con mucha recepción para poder estar alerta cuando una de esas ideas surja en su mente. Ahora, quiero que ustedes sepan que toda idea eventualmente se va a formular como una pregunta y esto se va a convertir en la base de investigación. La investigación no está a base de una idea o un tema, sino la investigación está a base de una pregunta. La investigación completa tiene como propósito contestar esa pregunta. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que una pregunta es una buena pregunta?
Hay varias cosas que ustedes deben tener o varios criterios que deben tener a la hora de pensar en una pregunta de investigación. Uno de ellos es si esa pregunta es de interés para ti o te levanta la curiosidad. Eh, no hay forma de hacer una investigación que uno no se siente emocionado por saber la contestación o que uno no tenga algún tipo de interés o pasión al respecto. Pero una cosa tener interés y pasión y otra cosa es que esa pregunta sea valiosa o que valga la pena o en inglés worthwhile. Y eso lo que quiere decir es que no toda investigación que sea de interés para ti vale la pena investigar. Y puede ser por distintas razones. Puede ser porque ya se investigó, puede ser que la respuesta realmente no añada a nuestro conocimiento. Puede ser distintas razones por las cuales esa pregunta no es de, eh, no vale la pena contestar. Y tercero, la pregunta o la respuesta a esa pregunta debe ser un proceso o llegar a responder esa pregunta debe ser un proceso que sea factible con el tiempo y los recursos que tiene. Es por eso que este proceso de desarrollar una buena pregunta es un proceso que no es lineal ni es fácil, pero requiere que uno vaya a, a constantemente revisar y repensar y replantear. Y es por eso que yo le digo a los estudiantes, ¿verdad? Que como discutido anteriormente, una buena pregunta va a ser interesante para el investigador o la investigadora. Va a valer la pena en términos que contestar esa pregunta va a contribuir a la ciencia de alguna forma u otra, que va a ser factible dado el tiempo y los recursos que ustedes tienen. Y finalmente que es novedosa, y esto tiene que ver también con el asunto de la contribución. No hace sentido hacer una pregunta que ya las respuestas se saben, que ya se ha estudiado ampliamente y ya no es debatible. Por tanto, para que ustedes desarrollen esa idea, lo primero que deben pensar es precisamente en la idea. Luego que tengan una idea, deben ir y leer la literatura y saber si ya se ha contestado, si hay debate, cuál es el debate, dónde es que hay un debate dentro de la literatura sobre el tema. Debe siempre consultar con personas que conozcan mejor el tema. En este caso voy a ser yo, pero puede ser, por ejemplo, otro profesor que sea experto en el tema. Y de ahí tú vas a ir reformulando la pregunta hasta que llegue a la pregunta final que se va a convertir en la base de tu investigación. Pero este proceso, a pesar de la imagen verse como un proceso lineal, es todo lo contrario, porque tú pienses una idea, leas, consulte, llegue a la pregunta y cuando haga la pregunta o estés desarrollando la pregunta, pienses en otra cosa, en otro aspecto y vuelvas a tener que leer y consultar. Así que es un proceso más cíclico que lineal, de tanteo hasta que uno consigue una pregunta que es interesante para usted, que vale la pena hacer y que su contestación es factible obtenerla mediante o dado el tiempo, los recursos que ustedes tienen. Ahora, yo les voy a explicar cómo hacer esto y ustedes la asignación que tienen de entregar las preguntas de investigación van a hacer lo siguiente. Primero, todo tema que a ustedes les surja en la mente o que quiera investigar, todo tema tiene algún tipo de distintos aspectos o subtemas.
Todos, absolutamente todos, algunos más, algunos menos, pero todos van a tener distintos aspectos o temas. Como por ejemplo, vamos a decir que usted está interesado en el tema de la migración o de la migración. Sepa usted de que el tema migración tiene muchísimos aspectos o subtemas y de los cuales, ¿verdad? Yo he enumerado aquí unos ejemplos, como por ejemplo, usted puede estar interesado en estudiar el perfil socioeconómico y demográfico de los inmigrantes, o pensar o estudiar las razones de la inmigración, o los problemas que se enfrentan por la inmigración. También puede estar pensando en los servicios que se proveen para la inmigración, o incluso las actitudes de los inmigrantes hacia la inmigración, o las actitudes de las comunidades receptoras de los inmigrantes y sus actitudes hacia los inmigrantes. Igualmente usted puede estar pensando en el alcance de la aculturación o asimilación de un grupo de inmigrantes en su nueva cultura, o si existe algún tipo de discriminación racial en el país que recibe estos inmigrantes. O por ejemplo, vamos a decir que usted está interesado en el tema de la delincuencia, pero en el tema de la delincuencia hay una serie de subtemas como la relación entre la delincuencia y el desempleo, o puede pensar en el aspecto del perfil del delincuente, o incluso analizar las razones para la delincuencia. O, ¿verdad? Obviamente muchas de estas cosas no se hacen en ciencias políticas, pero son ejemplos, ¿verdad? Pero también usted puede estar pensando en las distintas estrategias terapéuticas o de reforma para la delincuencia. Luego que usted va enumerando, ¿verdad?, los distintos aspectos o subtemas, que eso va a ser su primer paso, paso uno, en este proceso de crear la pregunta de investigación. En el segundo paso, usted va a ir entonces eliminando aquellos subtemas o aspectos que no le interesan o que usted entiende que no son novedosos porque ya se ha estudiado a saciedad, o que son cosas que no tienen recursos o el tiempo para investigar. Eh, y esto usted lo debe hacer viendo lo que se ha escrito ya y pensando en cómo yo podría contestar esta pregunta. Si por ejemplo, vamos por ejemplo en el subtema de los recursos terapéuticos para la delincuencia. Eso es un tema que usted no tiene los recursos para investigar porque no es su área no es su área de especialidad, no es lo que ustedes estudian. Así que ustedes van a ir, ¿verdad?, eliminando todos esos temas que a usted no le interesan y o que no puede o que no son novedosos. Así que ya en el paso 2 usted va a escoger uno o dos subtemas delineados anteriormente en el paso 1. Por eso que en el paso 1 debería escribir todos los subtemas que le surgen en la mente como un brainstorming, para entonces poder quedarse con las ideas que más le interesa en el segundo paso. Luego que ya haya hecho el segundo paso, debe recordar que esto se va a hacer solamente buscando la literatura y consultando conmigo. Ya cuando haya pensado en el subtema, es importante entonces que desarrolle las preguntas de investigación. En cada subtema o aspecto escogido, puede desarrollar una o varias preguntas de investigación, las cuales usted quiere contestar con este trabajo investigativo. Y es bien importante que usted sea lo más precisa o preciso posible en la configuración de la pregunta. Así que recuerden, todo subtema tiene una pregunta o varias preguntas relacionadas a ese subtema. Y cuando ustedes vayan a hacer la pregunta, recuerden que toda pregunta debe concretamente tener lo siguiente: el qué, quién y dónde. El qué se refiere al evento o al hecho, el quién se refiere al actor y el dónde, el lugar. Y le voy a dar un ejemplo al final de esto, pero recuerden, toda pregunta debe tener un qué, un quién y un dónde. Y entonces para la clase, ustedes van a hacer lo siguiente.
Ustedes van a pensar en 3 temas que tengan que ver con política. De esos temas, ustedes van a enlistar los respectivos subtemas de cada tema. Luego de que enliste en una sesión, en una tormenta de pensamiento, un brainstorming, ustedes van a escoger 2 subtemas que te interesa hacer para cada uno de estos 3 temas. Luego vas a desarrollar una pregunta para cada subtema. En otras palabras, en total tendrás 6 preguntas. ¿Ok? O sea, 2 preguntas para 2 subtemas de los 3 temas. Repito, van a tener 3 temas. Vean debajo de esos temas, van a tener, debajo de cada tema, van a tener 2 subtemas. Y para cada de esos subtemas van a tener una pregunta. O sea que van a ser 2 preguntas por tema. O sea que tendrán 6 preguntas en total. Y ustedes me van a entregar un documento con los 3 temas, con todos los subtemas de cada tema. Y me van a poner un asterisco junto a los subtemas que escogiste y luego las preguntas para esos subtemas. Por ejemplo, vamos a decir que el tema es de migración y el tema de migración no es un tema necesariamente político, es más de sociología. Pero vamos a seguir este ejemplo porque es el ejemplo que utilicé anteriormente. Y de esos subtemas que desarrollé, estoy interesada en el perfil socioeconómico y demográfico de los inmigrantes y los servicios que se proveen para la inmigración. Esos son los 2 temas que de hecho los escogí completamente al azar. Pero en este caso ustedes lo van a hacer con un poco más de pensamiento. Y entonces las preguntas que desarrollé sobre el primer subtema es ¿cuál es el perfil socioeconómico y demográfico de los inmigrantes en Puerto Rico? Si se acuerdan, yo le había dicho que toda pregunta debe tener el qué, el quién y el dónde. Pues el qué aquí es el perfil socioeconómico demográfico, el quién son los inmigrantes árabes y el dónde es en Puerto Rico. La segunda pregunta, ¿por qué los inmigrantes árabes aprovechan los servicios de ayuda de relocalización en Puerto Rico y los inmigrantes europeos no lo usan? De nuevo, aquí la pregunta es el qué, aprovechar los servicios de ayuda de relocalización, el quién o quiénes, en estos casos inmigrantes árabes y inmigrantes europeos, y el dónde en Puerto Rico. Así que, de nuevo, toda pregunta, ¿verdad?, debe estar formulada en relación al subtema que ustedes escogieron y debe tener el qué, el quién y el dónde. Así que es lo que me estarán entregando deberá verse como esto. Ustedes van a poner el tema, debajo del tema me van a escribir los subtemas que fueron desarrollando, me van a poner un asterisco a aquellos subtemas que ustedes entienden que son interesantes, que no se ha escrito o que no se sabe algo y que se puede contestar o que se puede investigar en un semestre, y me van a hacer una pregunta para cada uno de estos subtemas. ¿Ok? Y espero que esto haya contestado y explicado un poquito el proceso de la pregunta. Recuerden que no hay forma concreta, no hay forma perfecta de hacer esto, pero si siguen estos pasos se les va a facilitar el proceso y que todos van a cometer errores o van a estar tanteando y repensando hasta que consigan el tema perfecto para este curso.